Cubano de Adentro y de Abajo está conversando con uno de los líderes que tiene la oposición dentro de Cuba, una de las organizaciones que más actividades o que más activos son en la lucha pacífica en la calle. Mi nombre es Hugo Damián Prieto Blanco. ¿Cómo fue que tú entraste a oponerte a la dictadura? Yo nací dentro de una familia contra la dictadura. Bien, tengo tíos, hermanos de mi padre, de mi difunto padre, presos políticos, ¿entiendes? Que le intervinieron aquí en mueblerías aquí en Cuba, en La Habana, mueblería Espacia, Caracas. O sea, le quitaron sus propiedades. Sí, le quitaron sus propiedades. Por la fuerza. Por la fuerza, y le expropió, como a muchos cubanos aquí, le expropió sus propiedades. Y entonces... Bueno, se las quitó, se las quitó por la fuerza. Por la fuerza. Cuando llegaban militares con... Bueno, me contaron mi abuelo, mi padre. Sí, llegaban militares con escopetas y con trabajadores y todo eso, por la fuerza. Y los desalojaban y los obligaban a irse del país, a muchos los metían presos, los encarcelaban cuando discutían sus derechos, sus cosas. Bueno, y lo que se sabe... Sí, así fue cuando Fidel Castro sube al poder por medio de la violencia y la fuerza. En el 1959... Tirando bombas, terroristas. Comienza a quitar por la fuerza también las propiedades, o sea... el principio de él era que no existiera propiedad particular o propiedad individual, o sea, quitarlas todas y que todas las propiedades pasaran a manos del poder, de su poder. Y así fue que le hicieron también a tu familia. Fue bueno dentro de mi familia. Yo fui en una familia de 14 hermanos, de madre y padre, 12 varones y 2 hembras. Yo soy el más chiquito de los varones. Y entonces hermanos míos mayores cayeron presos políticos en Cuba. Y mi madre viejita, que ahora en octubre, Dios mediante, cumple 91 años, está en los Estados Unidos hace muchos años. Felicidades para ella. Gracias. Mi madre iba, yo recuerdo, con varias madres más, en los años 70 y pico, 80 y pico, iba frente a Villa Marista a pedir libertad por sus hijos. En aquel momento tenía 2 hijos presos, Eduardo Prieto Blanco y Alberto Prieto Blanco. Villa Marista también fue expropiada por la fuerza. Ah, también. Entonces ahí... Y convertida en una cárcel. Las tumbas que hoy en día nos dan muerte a nosotros y nos acosan a nosotros, esas mismas tumbas de aquellos años también se lo hacían a mi madre. Mi madre corría para dentro de una iglesia cerca de Villa Marista y el cura, recuerdo que le cerraba la iglesia, aquí no, ella buscando, esas madres buscando el refugio, porque las tumbas habían frente a Villa Marista a reírla, mandaba por la policía política. Y entonces el cura cerraba la iglesia para que le dieran golpes a las mujeres, y en aquel tiempo ese cura prestaba cuando se había estado ahí cerca de la iglesia. Y mi madre sufrió mucho con mis hermanos presos políticos, y después viendo todo ese abuso, en el año 80, muchos hermanos míos se meten en la embajada de Perú, se introducen en la embajada de Perú con sus mujeres, los niños, mis sobrinos, y entonces se asilan en la embajada de Perú, y ahí empezaron los mitin de repudio aquí, en este mismo barrio de Bolodi, a 2 cuadras más hacia atrás, donde nacimos todos nosotros, en mi casa. Yo, con noveno grado de la secundaria, en aquel tiempo, no me dieron la opción de coger el premio universitario Manuel Villar, que es el que me tocaba, ahí en los Obeliscos Maranao. ¿Por qué? Porque mis hermanos se metieron en la embajada, era una familia contrarrevolucionaria, y tuve que coger una escuela de taller para poder cursar el 10º grado, el 11º grado, y así. No me dieron la opción del premio. Sí, la discriminación que siempre implantó Fidel Castro también. Así. Para la exclusión de todo el que es pensador diferente a su ideología. ¿Cómo no? Y la aplicó en la educación, y la aplica actualmente, permanece el adoctrinamiento en... Por eso que acusan a Cuba de violar los derechos humanos, al país donde jamás se ha torturado un ser humano, donde jamás se ha cometido un crimen político. La policía política castrista estableció en un principio la sede central del Departamento de Investigaciones en Quinta y 14, en la capitalina barriada de Miramar. En estas improvisadas instalaciones fueron procesados los primeros miembros de la oposición al régimen castrocomunista. Muchos de estos prisioneros fueron trasladados a las llamadas cabañitas o casitas, un lugar desconocido donde eran cruelmente torturados. La cifra total de prisioneros políticos procesados en este campo de interrogatorios se ignora.
También se desconoce el número de personas que, sometidas a un régimen especial de torturas, perdieron sus vidas en estas instalaciones que algunos denominaron como el Punto X. A mí no me dejaron llegar al premio universitario con el Vidal. Mi hermano es Ernesto, ya le digo, muchos hermanos, 1 año y pico de diferencia, 2 años más o menos de diferencia, sí. De madre y padre los hermanos todos. Bien, a mi hermano lo sacaron del premio Vidal, del premio donde estudiaba él. Ya él estaba en 11 grados y lo sacaron del premio Vidal en aquel tiempo que mi hermano se metió en la embajada de Perú. Fíjate que quedó el crimen de estudio que cometió el régimen en aquel tiempo contra mi familia directo, contra nosotros. Ahí los metí de repudio, esas bandas se paraban frente a la casa y frente a muchas casas aquí, madres con hijos le daban los niños los brazos a madres aquí, yo recuerdo, y dejan los hijos a la revolución, no te los lleves, vete para un prostíbulo tú en Estados Unidos. Todos esos mitis de repudio hacían eso aquí en el barrio este de Pueblo, ¿entiendes? Tiraban huevos, tiraban piedras, muchos crímenes hacían. ¿Por qué no te fuiste a la embajada de Perú? No, me fui, yo tenía 14 años cuando aquello, era menor de edad, ¿entiendes? Y mi mamá solita, mi mamá se quedó viuda muy joven con nosotros, tenía 5 años cuando mi papá murió, mi hermana 3 años, es la última, y entonces mi mamá se quedó con los niños más chiquitos, con nosotros aquí. Mi mamá decidió irse del país cuando aquella turba, un día ella fue a darle 2 firmas en el Abreu Fontán cuando aquello, autorizar a 2 hijos menores para que, con la carta de función de mi padre, él ha muerto, y la autorización de mi mamá, porque sus hijos menores quisieron irse con los hermanos mayores, y entonces el régimen, la Secretaría de Estado había puesto unas talanqueras para que pasaran por el medio todas las personas que tenían que dar firma o irse del país a firmar ahí en el Fontán, y las turbas de repudio estaban a los alrededores. Y mi hermano Angelo, el segundo de los mayores, con una niña, mi sobrino Maciel, que está en los Estados Unidos todo, de 6 meses nacida, William de 5 años, mi sobrino, y mi mamá, ya 60 y pico de años estoy hablando, ¿cómo se llama? Le agarraron el pelo a mi madre, que mi hermano tuvo que ponerle la mano a la cintura porque si no la tumbaban, y le decían, mi mamá, con la niña cargada, le decían, vieja, disculpa la frase, no sé, vieja puta, deja a la niña a Fidel, que Fidel la cría, y se la da para un prostíbulo de Estados Unidos. A mi madre se lo dijeron, dándole el pelo para atrás y metiéndole un palo por su parte. Mi hermano ahí, entre eso, las tumbas por las talanqueras al lado, autorizadas por la Seguridad de Estado y la policía, que los obligaban ahí por dentro de esa talanquera para firmar la autorización de sus hijos de irse del país. Sin embargo, la policía tiraba las tumbas de arriba para que le dieran golpes y todas esas cosas ahí. Entonces mi mamá dijo, sí, los niños condenados por Fidel Castro, los niños de escuela, vestidos uniforme de primaria, mi mamá tenía muchos hijos, muchos nietos, mi mamá dijo, yo vengo a darle 2 firmas a dos hijos míos menores aquí, yo no me he ido al país, pero al ver que este es el futuro que le espera a Cuba, años 80, esos niños vestidos uniforme, con pañoleta y todo, diciendo, a mí, que puedo ser su abuela cansadamente, decirme vieja, esa frase indecente, no, ahora sí me voy de este país, porque este es el futuro que le espera a Cuba, agresivos de niños. Entonces, a mi mamá decide también irse del país, ¿entiendes? A la revolución no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. El día 10 de diciembre de 1962 fui interceptada en una calle de La Habana por 4 personas que se identificaron conmigo como de seguridad del Estado. Me levantaron casi en vilo, me metieron a empujones en un carro y me llevaron hacia Villa Marista. Los interrogatorios eran en una habitación muy pequeña, se metían allí 4 hombres y yo sentada contra la pared y aquellos hombres todos así con sus piernas hacia afuera, porque parece que ellos querían conquistar como mujer y se insinuaban. Cuando vieron que mi posición era radical con ellos, pues me empezaron a decir que si yo no hablaba, decía lo que quería, pues ellos me iban a decir el sentimiento de ellos. Me dijeron que las mujeres como yo, a esa edad, que hacían contrarrevolución eran porque eran putas, así con 4 palabras, por lo que me metieron en una celda tapiada totalmente y lo que había allí por baño era un solo hueco allí en el piso. Fue para mí desastroso eso porque como yo era una mujer tan joven, apenas 20 años, como toda mujer tenía mi menstruación para entonces. Pedí que me llevaran a un baño
no me abrieron nunca la puerta, nunca pude cambiarme, sino simplemente aquello fue muy desagradable para mí en esas condiciones de mujer, sentada, agachada en aquel hueco por donde salían ratas y donde salían cucarachas. Eran días de frío y no me trajeron nada con qué taparme. El frío era terrible y solamente tenía para taparme la misma saya que yo tenía, me la ponía así, doblaba las piernas. Así estuve 2 meses que estuve allí sin comer y sin bañarme. En 2 meses no me pude bañar, nunca me dieron agua para bañarme, ni siquiera para lavarme mis partes femeninas, mis partes íntimas. Nunca pude bañarme porque no lo hacían. No me daban comida porque cuando, vuelvo y repito, cuando me la daban me sacaban a un interrogatorio y no comí en todo ese tiempo. Me puse a cantar, que a mí me gusta cantar mucho, y me puse a cantar para yo no volverme loca, porque yo sabía que aquello era muy fuerte. Y empecé a cantar, la cama litera parece que estaba muy pegada al techo y los movimientos míos eran dar al techo, y siempre sentía más satisfacción cuando yo saltaba y me daba en la cabeza. Entonces llegó un momento en que yo misma me dominé y yo dije, me estoy volviendo loca, esto no puede ser. Pero ya le digo, provengo de una familia de opositores a la dictadura castrista y al comunismo, y entonces como hemos sido víctimas directos de sus abusos, de sus atropellos, de su tortura, y ahí desde muy jovencito pasé a las filas de la opositora cuando en el año 93 me aplica mi primera acción política, me sanciona 4 años de privación de libertad por mis ideas, por mi activismo ya. ¿Eso fue en el qué año? Año 93. Cumplo mis primeros 4 años preso político. ¿Algún hecho? Hasta el 97. ¿Algún hecho violento o algo de eso? No, nosotros en aquel tiempo, el año 93, era el periodo especial. Sí. Y los apagones habían en todos los barrios, la escasez de alimentos. Yo vivía con una abuelita en mi casa, mi hermano estaba allá, mi hermana más chiquita, y entonces y mi esposa, la antigua esposa mía, yo tenía que buscar sustento a ellos. No, yo no trabajo, nunca he trabajado para este régimen, porque no me considero un esclavo. Así. Y entonces ponían las pipas de vino espumoso cuando aquello en los parques, y yo dije, no, están envenenando el pueblo con las pipas estas, la gente se gastaba muy en la tierra, le decían ese vino el hombre a la tierra, el gobierno cometía ese tipo de vino, sí. Y cogía, y después venía la brigada especial, los camiones, y recogía a esa gente, se quedaban dormidos en los parques por tomar vino espumoso. Era un vino frío, se digería bien, pero al final, no sé qué le echaban ellos, que lo tumbaban en el piso, le decían el hombre a tierra. La gente acostaba en los parques, tiraba, y venía la brigada especial, lo recogía, y le aplicaban 4 años de velocidad a las personas ahí, a bajarla, hasta cogidos, inválidos, iban ahí, que no viví esas cosas. Entonces yo en las pipas ahí empezaba a mirar abajo Figuera, bajo la dictadura, ¿me entiendes? Todas esas cosas, y ya la policía me estaba buscando, y con un piquetico del barrio, poníamos carteles, esas cosas, y con un piquetico del barrio tuve que introducirme en la embajada de Argentina en aquel tiempo, pidiendo asilo político ahí, porque quería crear un caos aquí dentro del país. En aquel tiempo esa se usaba las embajadas, los cubanos iban para las embajadas cuando había un caos aquí en una embajada, sí. Y yo quería formar algún tipo de manifestación, algún tipo de cosa con el pueblo, que el pueblo se espabilara, no estuviera tomando las pipas en las calles, en las esquinas, sino que una reacción. Y yo lo primero que vi fue eso, ya que además la policía me estaba buscando para aplicarme el peligro, junto con mucha gente que me estaba aplicando el peligro ya, yo no siendo ningún delincuente, que hice, creé un caos político entre una fuerza diplomática para ver si ahí me daban asilo. Carlos Menem, el presidente de Argentina, cuando aquello, que tenía escolta fuerte con Fidel Castro, sí. Y yo pensé que me iban a dar asilo a mí, al grupo que estaba ahí, para que después el pueblo se lanzara contra las embajadas afuera y se formara algún tipo de caos, pero no, la seguridad estaba, nos sacó de ahí y nos sancionaba 4 años de prisión de libertad ahí hasta el 97, que cumplió 4 años completos haciendo motines en las prisiones. En Valgrande mandé muchas madres de la velocidad, éramos muchos miles nacionalmente. ¿Seguiste la protesta pacífica dentro de la prisión? Sí. Y así, yo sé que no te gusta, tú eres una persona humilde, yo sé que quizás no te guste decir que realmente tú eres un líder. Así fue como tú llegaste a este liderazgo, porque es un liderazgo lo que tú realizas. Yo sé que no te gusta, que te cataloguen de esta forma, pero bueno, tengo que decirlo porque es real.
real. En este momento tú representas una esperanza para muchos, o yo diría más que una esperanza, no solo para muchos dentro de la oposición o del pensamiento diferente, sino para muchos de tu comunidad que reconocen en ti valores, porque valores de los dos tipos, valores morales y valor en el sentido del valor espiritual que tiene una persona para enfrentarse de esa forma que tú te has enfrentado a la dictadura, abiertamente y públicamente, sin ocultar quién tú eres. Hay que tener de los dos tipos de valores. Entonces, bueno, así fue que llegaste a esta posición en que estás ahora. Un líder, bueno, yo, verdad que nunca me ha gustado esa palabra de líder, pero guío un grupo modesto y humilde de activistas, ¿no?, que son igual que yo. Ellos me escogieron a mí para que yo los guiara, los liderara en esta lucha, pero yo más años. Muy valiente, por cierto. Sí, gracias. Yo tengo un poquito más de experiencia que ellos por los años que llevo más en la lucha y me han demostrado al lado mío, muchos años llevan al lado mío, demostrando ese arrojo de valor, de cubanía, de opositores. Yo le digo, vamos con carteles a la plaza donde está Raúl Castro, y ahí sin temor ninguno van ahí a la plaza, a donde quieran. Hasta ahora hemos hecho varias acciones en Cuba contra las instituciones de los Castro, en sus propias madrigueras. Hemos tirado programas contra ellos, hemos tirado carteles, les hemos sacado, siguiéndolo ahí y sin temor ninguno. Estoy muy orgulloso de esa declaración mía, que yo dirijo, no es mía porque la tengo adentro, ¿entiendes? Y son mis hermanos, como todos los opositores en Cuba son mis hermanos, ¿entiendes? Y sí, estamos siempre dispuestos a apoyarlos a todos en cualquier problema que siempre lo tienen contra el régimen este que los oprime, los pisotea más todavía que la población. Y bueno, ahí estamos luchando algún día a ver nuestra patria libre. Pero también no solo has protestado cuando te maltratan a uno de los opositores de tu grupo, también has exigido ciertas reformas sociales, o sea, te has preocupado por ciertos problemas sociales de la comunidad. Sí, como no. El Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que ya hace 8 años y 7 meses que existimos como frente. ¿Cómo fue que comenzó a trabajar el frente? ¿Cómo fue el día ese que lo nombraron Orlando Zapata Tamayo? Bueno, el frente de Orlando Zapata Tamayo surge esa idea a raíz del asesinato en prisión de nuestro mártir Orlando Zapata Tamayo. En casa de nuestra difunta, guía de la lucha no violenta también, Laura Boyán, estábamos ahí violando Zapata, y hemos encontrado ahí dentro de la casa con muchos opositores que pudimos llegar, y entonces antes que pusieran el cerco grande policial que pusieron, y simbólicamente estamos violando Zapata porque ya lo sabe que estábamos violando allá en Oriente con su mamá, familia y demás hermanos allá, y nosotros lo hicimos aquí en La Habana, un valor simbólico, y ahí surgió la idea. Yo se lo planteé a Emilio Leiva, un hermano que hoy en día está en el exilio, era líder de 30 de noviembre, a muchos opositores más, a Alejo Miranda, y demás, le dije teníamos la obligación, el compromiso moral de hacer un frente, un movimiento con el nombre de ese mártir y contestatario, bueno, como todos los mártires nuestros, Itel y demás. Y ahí surgió la idea de hacer el frente. Le pusimos primero frente de línea dura y boicot. Yo se lo puse porque línea dura dentro del pacifismo. Claro, era el enfrentamiento en la calle, abierto. Y boicot, por Martin Luther King, le boicot a los autobuses que hizo él allá y eso, y dio muchos resultados. Y entonces nosotros hacíamos un boicot a las instituciones, ¿me entiendes? Y a las asambleas ahí en las esquinas, esas cosas, boicotear de todo lo que fuera del comunismo y mandado por el Partido Comunista aquí en Cuba, tratar de boicotear en grupos como ese frente. Y entonces, al cabo de los años... Era solo una forma de exigir los derechos. De exigir los derechos, defender a la población. En aquel tiempo nos caracterizamos por muchos desalojos que nos avisaban, defendíamos en Cambú, de San Miguel, ahí en el Prado, ahí también defendimos a unas ancianas que ya la iban a botar para las calles, logramos que la dejaran en el apartamento, logramos varios... problemas sociales más sociales, que políticos. Así. Causados por la política, desde luego. Claro, sí. Y entonces, a 2 años y pico, de Frente Línea Dura y boicot, varios hermanos nosotros, incluso del exilio también,
nos aconsejaron que le cambiáramos el nombre ese de Línea Dura y Boicot. Porque por temor, parece otra cosa, sí, parece que miedo. La Línea Dura era siempre ha sido de acciones violentas, y entonces se veía feo en eso, y nosotros, digo, bueno, mañana hacemos una acción y estos comunistas, mandados Figueira o Castro, son capaces de poner una bomba en un círculo infantil o en algún lado y echando la bomba para nosotros, que somos Línea Dura, mira, son ellos, ese grupo, claro, entonces nosotros, muchas estrategias esas que han hecho. Que han hecho ellos, y han culpado a la población, han culpado a los auditores, así mismo, entonces con temor a eso, mayormente, nosotros le cambiamos el nombre por la verdadera que hacemos nosotros, acciones, Frente a Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Sí, preocupados por los casos sociales, mucho. Sí, como no, nosotros ya con los años... Muchos casos sociales que han resuelto. Estamos muy arraigados entre la población y nos llaman mucho a nosotros, a los activistas, a veces a los grupos y apoyamos también, planteando los casos de abuso de régimen, abusos policiales, abusos de régimen directo, y nosotros ahí intervenimos para defenderla a todos los pueblos de Cuba, donde quiera que estemos nosotros, que haya un abuso del gobierno, de la dictadura esta contra la población, ahí vamos a estar siempre dispuestos a defenderlo como activistas de derechos humanos, como opositores que somos nosotros, defender a ese pueblo indefenso. Siempre insistimos por eso, y también directamente para cambiar de régimen, también el sueño mío es estar en la plaza con carteles, con la mayoría de la población, dicen fuera de Cuba los asesinos, los Castro. ¿Quiere cambiar? ¿Qué deseas para Cuba entonces? Cambiar, que desea para Cuba un Estado de Derecho, en un Estado democrático, ¿entiendes? Donde el cubano tenga la verdadera libertad, como existe en otros países libres del mundo, ¿me entiendes? Se respeten los derechos humanos. Se respeten los derechos humanos, un Estado de Derecho totalmente, donde hay un pluripartidismo, donde haya la libertad verdadera que necesita el ser humano, que Dios nos dio a todos por igual, y unos viejos asesinos con su cúpula de poder, viviendo y enriqueciéndose a costilla del sudor del pueblo, nos han quitado hasta la humilde isla, hasta el humilde pueblo, ¿entiendes? Nos lo han conculcado completo esos asesinos de los Castro y su familia. ¿Te gustaría formar parte de un gobierno futuro de Cuba? Bueno, no, en verdad no, porque a mí no me gusta la política. Fíjese, yo estoy dentro de la política por un problema obligado. Mi patria está cautiva, mi patria no es libre, hay una dictadura en mi patria y yo ya con uso de razón, viviendo todo lo que he visto desde muy cerca de mi familia, yo salí muy jovencito a enfrentarme con este régimen, ya públicamente, sin temor, ¿entiendes? Y entonces, pero no, yo no quisiera participar en la vida política de la nación nunca si fuera un país libre. ¿Por qué? Porque quisiera ser un trabajador normal, un negocio normal, como se respeta así, pero siempre velando la democracia de mi país, si la logramos algún día, y velándola por si acaso salen otros dictadores ahí. También entonces también viejito con bastón y todo, sigo también un cartel para poder seguir libertad hasta que me muera mi patria. Pero no me gusta la política, estoy dentro de ella, le digo, con muy respeto, pero me considero un simple patriota que lucho por mi patria libre y luchador por los derechos humanos en Cuba y por la libertad de Cuba. Pero político no me gusta hacer, no he estudiado nunca política, más o menos tengo un conocimiento de los años que llevo, 11 años y pico en prisiones, leyendo libros, más o menos escondido a la policía, que pude escribir libros buenos de nosotros. ¿Cuántas veces ha ido a la cárcel? Bueno, he ido ya 4 veces. 4 veces con condenas. Con condenas, he cumplido 11 años y 3 meses de prisión. ¿Y arrestos cuántos? ¿Has perdido la cuenta? Todavía estamos arrestados, hace 2 días estaba contigo aquí arrestado. Sí. Siempre estamos arrestados, estamos vigilados, pero no tenemos temor ninguno y ellos saben que tienen que matarnos para quitarnos la posición, entonces adelante hasta que logremos nuestra libertad. Ahora hay un movimiento, yo lo considero una trampa y que al final va a ser bastante fraudulento. O sea, es el proyecto de la reforma constitucional con la misma base o una base más que le da más fortaleza al poder que la Constitución de 1976. Pero bueno, hay una oportunidad en que los ciudadanos se les está dando la oportunidad de hablar en una asamblea y hablan y el pueblo escucha. Eso no había sucedido nunca, que yo sepa, no había sucedido nunca en los 60 años de la dictadura castrocomunista.
a ver cómo ves esto, cómo tú ves esta maniobra que ha hecho el régimen para, para legalizar o legalizar más ante el mundo internacionalmente el control del poder. Sí, bueno, esto de el proyecto constitucional que están formulando ellos ahora en las calles, que se ha visto, moviendo la población a través de los comités de defensa, a través del partido y de todos los factores que ellos tienen para apoyar esa dictadura. Yo he visto aquí yo en las calles, muy indignado por cierto, viendo tantas personas de la población con tanta hambre, este barrio da asco, como muchos barrios en Cuba, de las fosas que hay, las calles rotas. Quisiera que se viera un video, una toma aquí en esta esquina, esta misma cuadra, que es una cuadra de toda la vida. Hay un círculo infantil al frente, hay un CD deportivo aquí en la esquina, Roberto Polan de boxeo y de ciclismo. Aquí en la otra esquina hay una escuela todo derrumbada, ¿no es cierto?, en Ignacio Lamonte, de años, la escuela que nació en este barrio muchos años antes de este proceso, y la han dejado derrumbar completo. Los niños aquí de este barrio tienen que ir a escuelas en Ciudad Libertad, pasando calzadas y avenidas, lejísimos, con agua con azúcar en el estómago, porque sabe que a los 7 años aquí la leche aquí en este país. Y bueno, un crimen, otro CD deportivo más atrás de la escuela, que es el Jesús Menéndez, que hay una piscina olímpica toda derrumbada completa, la piscina de los niños que había antes, donde nacimos nosotros, en la escuela nos llevaban, enterrada con tierra y todo, la desaparecieron completa, juegos de cancha, de pelota, todo ahí, un complejo deportivo grandísimo también, y todas las calles están rotas, llenas de fosas. Las fosas se están ligando ya con el agua de tomar, el agua potable, de basuras, los tanques en las esquinas llenos. Bueno, como está el sistema completo, ha desbaratado este país completo, nos ha hundido. No sé qué defienden ellos, y lo que no tenemos es, desde que abrimos los ojos, es fango, fosa, hueco, no hay calle en Cuba. Y eso es lo que ha dado el gobierno revolucionario. El gobierno revolucionario. Es el fruto del gobierno revolucionario. Aquí mismo yo estuve en 3 unidades, en la unidad de la Lisa me llevaron directo, después de rato la unidad de San Miguel de Parón, la represión de otro estado, San Miguel de Parón, y después de Altabana, la unidad de Altabana, donde me estaban por la noche. Y vi carteles en las unidades, revolución es construir. Pero ¿qué construir si lo que está destruido el país completo, esta dictadura ha destruido el país completo? No hay calle, en una población que tú abras los ojos, salgas a la acera y veas huecos, baches, fosas, que hay falta de respeto más grande de ese pueblo, que no puedes caminar. Así mismo, en una ocasión estaba yo arrestado en la unidad del Capri y me pongo a leer eso mismo que tú dices, y de pronto me digo, estoy arrestado por contrarrevolucionario, pero si es por lo que dice ahí, yo soy revolucionario. Claro, entonces, un poco que me sentí mal, ¿ves? Y entonces, tú piensas que estas reformas constitucionales no resolverán nada de la situación que tiene la sociedad cubana. De resolver está lejísimo, imposible de resolver. Al contrario, ellos lo que van es, ante el mundo, a legalizar su dictadura, a perpetuarla en el poder para sus hijos y sus nietos, y entonces a hundir más a este pueblo. Tenemos fuerza a ellos moralmente, porque ya son una constitución de un país, imagínense ustedes. Sí, exacto. Ese es el alma de un país, la constitución. Ahí es donde está la trampa. Ahí donde está la trampa. Ahí donde está la trampa. ¿Entiendes? Y ya perpetuarse más. La trampa es que están cayendo muchos ciudadanos que son honestos. Honestos y trabajadores. Que creen de verdad que eso le va a dar un margen de prosperidad. Y no sabe que esa es la soga ya completa para su pescuezo. Exacto. El grillete, yo le llamo el grillete. En buen cubano. Y entonces... un grillete que le van a dejar de herencia a sus hijos y a sus nietos también. Entonces tú abogarías porque continúe la Constitución del 76, o por las reformas constitucionales, o por una nueva Constitución muy diferente a esta que... Bueno, sí, yo abogaría por una nueva Constitución, bueno, evolución democrática totalmente. Ahí, una nueva Constitución donde todo pueblo verdadero tenga derecho a todo. A sus derechos. A sus derechos. Un Estado de Derecho completo, por se respeten los derechos humanos. Sí. Y puedo decir más, porque
además una nueva constitución donde estén garantizados todos los derechos humanos en Cuba, como en todos los países libres del mundo. Yo también abogo, y siempre lo voy a decir donde quiera, porque al final de esta contienda tan sufrida del pueblo cubano contra una dictadura asesina, yo sí quisiera que se hiciera justicia con tantos muertos, tantos crímenes que tiene Fidel Raúl Castro y su familia, ¿me entiende? Y todos esos generales pagaran, todos los que tengan las manos en sangre en esta dictadura contra la población, contra los opositores, que han matado a muchas familias, han sufrido, muchos desterrados, todos esos crímenes, que ante un juicio paguen sus crímenes, aunque sea moralmente, porque no quisiera nunca cerrar mis ojos sin ver el fin de esta dictadura, pero también sin ver que se haga justicia en este pueblo. Las atrocidades, que aunque sea moralmente, este pueblo nos paren a todos ahí en un lugar, sí. Y vaya, no me gustaría la sangre de nadie, pero sí una sanción, aunque sea moral, delante de ese pueblo, sí, que se le señale todos sus crímenes, se haga conocer ante el mundo todos esos criminales, que paguen esos crímenes, ¿verdad? Porque mucho sufrimiento han traído 60 años de dictadura que tienen ellos contra este pueblo. ¿Qué opinión tiene sobre la huida? Porque yo le llamo huida hacia el exterior, yo no le llamo éxodo. Éxodo político fue un poco después de 1959, esa parte de cubanos que sí era masacrado, que sí era un poco más tratado o muy mal, encarcelados, desaparecidos y asesinados. Bueno, ese éxodo yo un poco lo considero un poco justificado. Pero ¿qué opinión tienes sobre este éxodo, por ejemplo, de 1980 para acá? Que las personas realmente huyen hacia cualquier país, no solo hacia los Estados Unidos, hacia cualquier país, sin importar de qué forma lo hacen. ¿Qué opinión tienes tú sobre esta parte de un poco de la política también? Bueno, ahí es donde se demuestra dentro de un país el desespero de una población que es capaz, son capaces madres de llegar a sus hijos en brazos, hijos menores, y lanzarlos al mar con los tiburones o irse para otro país vendiendo su casita con la familia, brincando fronteras donde han habido muchos muertos, muchos asesinatos, todas esas cosas, esas salvajadas dentro de los animales, la selva, todas esas cosas han pasado los cubanos para poder lograr llegar a un país de libertad por culpa del sistema, ahí donde se ve la magnitud de la dictadura cruel y asesina, que aunque esos cubanos no se reflejan como nosotros, políticos y opositores al régimen, nos enfrentamos, pero lo demuestran de esa forma, huyéndole a esta dictadura. No eso es huyéndole a esta dictadura, no, porque se ven asfixiados, desesperados. Tú eres un pensador social diferente, te has desenvuelto aquí en Cuba, sí has tenido peligro sobre tu vida, pero has permanecido. ¿Crees que cuando nosotros, los que pensamos diferente, cuando podríamos concertar, concretar una oposición dentro de Cuba, si la mayor parte de los cubanos huyen del sistema antes de enfrentarse al sistema? Y tengo que decirlo, sí, el sistema es una dictadura y ha asesinado a algunos, porque tú eres una persona que te enfrentas al sistema y estás aquí vivo y hablando conmigo. Te han llevado a prisión, te han llevado a calabozo, pero has resistido. O sea, que otros más pueden resistir aquí dentro, Entonces, yo pienso que no es solo el problema político de huir, sino también, o sea, no solo el problema político que los hacen huir, hay un problema de dignidad. Para Fidel Castro fue un triunfo, 1980, el éxodo o la invasión, como le llamo yo, porque fueron más de 300.000 cubanos, y cuando esa cantidad de extranjeros van emigrando hacia un país, es una invasión, no es realmente una migración. Después en el 94 fue un triunfo que alcanzó Fidel Castro, y en 1994 alcanzó un tratado de 20.000 visas, obligada casi por los Estados Unidos,
que se siguiera destapando la olla, o sea, no, la olla, la presión social no llegara al límite de hacer manifestaciones públicas. Y bueno, todo han sido triunfos. Y si los Estados Unidos nos siguen abriendo las puertas, o siguen abriendo las puertas a ese tipo de migración, qué esperanza o qué seguridad tendríamos nosotros, lo que pensamos diferente, de lograr una oposición de categoría que pudiera condicionar el sistema aquí dentro de Cuba. ¿Cómo ves esa parte? Sí, bueno, yo quisiera que los Estados Unidos, yo dentro de mi lucha, estoy hablando como luchador, necesitaríamos nosotros los luchadores que Estados Unidos cerrara como luchador. Mi modesta opinión es para lograr más grande esa cantidad dentro de la lucha, entre las organizaciones opositoras, y que la población se nos sumara, se nos pudiera sumar, porque los que vivían viviendo realmente sin una esperanza de irse, por eso es que no se ponen para la lucha, no están tan aficiados como nosotros con esta dictadura, pero tienen la válvula de escape esa, que el gobierno les facilita, el régimen les facilita, y lo optan por eso, por irse del país. Han presionado, han comprado opositores para que se vayan del país. La contrainteligencia lo ha comprado. Entonces, sí. Necesitaríamos los luchadores en Cuba, los opositores, que Estados Unidos rompiera todo tipo de relaciones con Cuba. Primero por ahí. La económica, para que nada le entre aquí a la dictadura esta, que sabemos que todo, cualquier ayuda que entre aquí, al pueblo, sea de Estados Unidos, de la Unión Europea, de donde sea, todo se va a convertir en más militares, en más poder para los Castro y la dictadura. El pueblo nunca va a ver nada de lo que entre, ¿entiendes? De afuera, de ayudas y esas cosas. Bien, económicamente que lo cerrara completo. Y entonces, en la otra parte migratoria, que no dejara ir a ningún cubano para ese país de momento, aunque sea un tiempo. No estoy en contra de las relaciones de familia, no estoy en contra de nada. Estoy hablando como luchador, sí, para lograr la libertad de Cuba. Vamos a poner los pies en la tierra allá, como cubano allá. Porque yo tengo mi madre viejita en Estados Unidos, tengo todos mis hermanos en Estados Unidos, mi único hijo, porque el otro perdí estando en prisión. No sé si me lo mataron, con una moto se chocó en un accidente, no sé si fue Camilo, el represor más grande que tiene en La Habana, de enfrentamiento, le tiró el carro arriba y lo obligó a chocar contra un poste a mi hijo de 22 años, cuando estaba poniendo carteles por todas las prisiones y haciendo motines, me botaban para los campos, por todos lados. Y entonces, bueno, mi único hijo está en los Estados Unidos, mi familia completa, y yo sigo aquí en Cuba luchando, aquí sin desayuno, sin lo que sea, no me interesa. ¿Por qué? Porque es la convicción de que queremos una mejor patria, una libertad para nuestro pueblo. ¿Qué pasa? Si se da completo, entonces todos esos cubanos que tienen la opción de abandonar por todos lados su país, ya tuvieran que dedicarse a mejorar su país, no buscar la mejoría en otros países, sino aquí en Cuba. Y entonces, con el buen trabajo que usted está haciendo, que están haciendo muchos opositores, muchos líderes de la oposición y muchos activistas también, llevándole al pueblo de a pie, palmo a palmo, llevándole cada día el mensaje que sí se puede luchar, que queremos una Cuba mejor. Estamos vivos. ¿Entiendes? Ahí, entonces, yo le doy gracias a Dios primero, pero también me han respetado mi vida, me han golpeado, me han encarcelado, pero me han respetado mi vida. Sabemos que usted, además de ser un periodista independiente, entonces, también es un luchador digno por Cuba, por la libertad de Cuba. Lo ha demostrado nosotros. Hay que pensar en la Cuba de adentro. En la Cuba de adentro, como no. Y apostar un granito de arena. Yo estoy enfermo, estoy infartado, tengo 2 cables con un muelle puesto aquí en el corazón, ¿me entiendes? Y sin embargo me agito, me falta el aire cada rato, y me levanto todos los días con el espíritu y el deseo de ir a resolver un problema al pueblo, de luchar, de hacer un activismo político, de enfrentarme, porque es lo que siento. Por eso estoy aquí en Cuba y fuera de mi familia, podía estar afuera, estaba varias veces en Estados Unidos, con mi mamá, con mi hermano, con mi único hijo, y sin embargo regreso corriendo a Cuba, después de mi trabajo allá, un besito a mi mamá y a mis hermanos, y vengo corriendo a seguir dando un poquito, aportando un poquito de granito de arena por la libertad de Cuba, y aquí estoy con mi hermano. Y es mi sueño, ver a Cuba libre y que la dictadura esta pague todos sus crímenes. El pensamiento social es más que una ideología o un partido político. Claro, de hecho, la patria es el lugar donde uno nace, ¿entiendes? Y no es de un partido político específico, no puede ser de nadie, como bien lo dijo nuestro apóstol José Martí. La patria es ara y no pedestal, ¿entiendes? Y esto que nos ha inculcado hace 60 años, Partido Socialista de Cuba, el Partido Comunista, que es un socialismo ahora con la Constitución. Nos ha impuesto, ha adoctrinado a las generaciones. Sí, así mismo.
eso es un abuso del régimen contra el pueblo. Son los dictadores los que hacen eso con los pueblos, se enseñorean, primero se fijan defensores de los desamparados, como y después se dañan del pueblo, y después se suben el hombro en calzarse, el pensamiento martiano, y para después dominar, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia. Todos esos dictadores son así. Ellos llegan al poder diciendo que defienden a los desamparados, los humildes, para los humildes, y al final, cuando cogen fuerza, como lo hizo el dictador asesino, Dios lo tenga donde tenga que tenerlo, Fidel Castro se adueñó de la isla, la convirtió en una finca particular, le hizo hermano Raúl Castro, y es lo que hay hoy en día, sin derechos, sin libertades, el cubano con un zip en la boca, un garrote al lado, diciendo pero tú no tienes un zip en la boca. Yo no tengo un zip en la boca. No, y cuando me hay que ponerme lo quito y me tienen que abro el pecho para que me tiren tiro porque me tienen que matar, porque a mí no pueden ponerme un zip en la boca. Eso es lo que tenemos que llevar, como lo estamos llevando poco a poco a los cubanos que pierden ese miedo. Exacto. ¿Entiendes? Yo estaba hablando hace poco que pasé indignado por varias cuadras donde estaban leyendo la Constitución, la soga al cuello del pueblo, y miré las caras así y moví la cabeza como diciendo, son la misma gente que por la mañana están hablando en las esquinas que hay hambre, que no hay picadillo soya, que no hay comida, que no hay leche para los niños, que no hay nada, y ahora están apoyando un papel. No quiero además yo no creo que nos vayan a asesinar, no creo que nos vayan a asesinar, de verdad que no lo creo. Apoyas todas las organizaciones que existen dentro de la isla, todos los partidos, estás en un punto que te puedes entender con todos. Bueno, o sea, todo lo que intentan cambiar el sistema dictatorial. Sí. Apoyo a todas las organizaciones en Cuba que hagan una posición real contra la dictadura, igual que yo, todos son mis hermanos, todos los opositores en Cuba son mis hermanos. Y como ser humano cualquiera puede tener un punto de vista diferente. Claro. Claro, somos humanos, si no fuéramos democráticos. Claro. ¿Entiendes? Fuera una dictadura que hay que hacer lo que dice el dictador. No. Nosotros tenemos nuestras libertades y nuestra autonomía, y entonces todos nos apoyamos. Así yo mañana con Guillermo, el hermano Guillermo, no me lleve como opositor, tengamos una discrepancia, él por su idea y por su rumbo y por el mío, pero pasa algo mañana con cualquier hermano aquí en la oposición y yo humildemente con la organización que yo dirijo estaremos ahí en defensa de ellos ahí todo el tiempo, incluso si hay que ir preso por ellos, por cualquier hermano de la oposición. Nosotros siempre, y lo hemos mostrado años, vamos a dar un paso siempre cuando hay un abuso del régimen contra ellos, porque son nuestros hermanos. Las diferencias no importan, los caracteres no importan y el punto de vista no importa, mientras sea todo democrático y todo sea para el bien del pueblo y sea para la libertad de Cuba. Todos somos hermanos y debemos apoyarnos todos. Esa es una base democrática que necesitamos, y el pueblo, lo mismo, pensadores diferentes que comunistas deben de tener esa base, que lo que importa es el progreso de la nación y no una opinión personal. Oye, gracias. No, gracias a ustedes, mi hermano. Y lo conversado, haber accedido a conversar con este sitio. Este sitio no es un sitio muy afamado en el mundo, pero bueno, es una isla muy donde podemos hablar libremente y nos reunimos. Gracias a ustedes, y déjenme señalarle con mayor respeto que yo siempre lo he admirado a ustedes mucho, lo he respetado mucho, porque además del buen periodismo que ha hecho siempre en Cuba, es un periodista, pero está a favor de la libertad, o debe ser. Yo creo que la ética del periodismo, un poco que debe variar en el mundo y no solo transmitir noticias. Creo que la ética de un periodista es enfrentarse a la realidad de cada nación, no importa si es en la que vive o no en la que vive, enfrentarse a las verdades, comunicar las verdades y también ser más sensible, no solo al aspecto noticioso, sino al aspecto de la vida social. Ese siempre es Claro, yo no soy un periodista profesional, universitario, yo soy un periodista autodidacta, y bueno, siempre inmiscuyo en mi periodismo, eso porque yo soy un individuo sensible a los problemas sociales, a los problemas personales, inclusive del ser humano. Lo admiramos y lo respetamos mucho de años, y
Le deseamos éxito. Bueno, sí, nos conocimos, ¿dónde nos conocimos? Un calabozo. En calabozo, contra Ope, contra militares. En el DTI. Sí, como no, ahí fue que nos conocimos. Siempre hemos pasado muchas batallas juntos y por eso es que yo siempre, donde quiera que hablo de Agustín López Canino, su difunta hermana, que en gloria esté, fue una de las mujeres más valientes que ha dado Cuba y enfrentar las calles, siempre la vi. Y ella, como todas las damas blanco, como todas las hermanas patriotas, y es así. Solamente está en la fila opositora nada más, hay que ser valiente. Bueno. Yo la admiro mucho porque una mujer con 5 hijos y dedicarse a hacer lo que ella hizo, arriesgar su casa, arriesgar sus hijas pequeñas, a hacer un sacrificio porque su casa fue un punto, se estaba convirtiendo, o se llegó a convertir en un punto clave de la oposición, sí, sí. Donde se reunían ahí todos los partidos de la oposición y se conversaba sobre oposición, sobre derechos humanos, y de verdad que era mucho más, yo diría más osada que yo en ese aspecto porque ella lo arriesgó todo, todo, enferma y arriesgó la vida también. Bueno, indiscutible y esta gente, este régimen no se lo perdonó y entonces, imagínate, nosotros Pero te voy a decir algo personal, yo no creo que yo se lo pueda perdonar a ellos tampoco. Así, por eso es que ahora, ¿cuál es mi venganza? Esto, la comunicación, la verdad, la sensibilidad hacia la sociedad. Por eso, como el crimen con ella, yo soy de lo que abogo, porque algún día que Cuba sea libre, todos estos malvados, todos estos criminales paguen con justicia, paguen todos sus crímenes que han hecho. Tenemos que hacer que la vergüenza hiera, que la vergüenza sea una espada. Y eso es un arma. Quizás viene alguien a enterrarte una espada y tú la puedes esquivar, pero la espada de la vergüenza nadie la puede esquivar.